Entrevista a ciegas, el podcast de Silicon Valley. Bueno, estamos ya en directo aquí con Daniel Arenillas, que está ¿Qué un pasa? poco pachucho, Sí. que dice que viene de vacaciones, ¿no? Hace poco. Sí, justo, he estado estas 2 semanas, he estado por Italia, que me apetecía mucho conocer aquella zona y guau, ha sido una pasada. Y bueno, parece ser que de tanto para arriba, para abajo, jartarme de pizza, de gelatos, he llegado aquí, he vuelto a comer sano y nada, he caído. Qué bueno. Me he puesto enfermo. ¿Y cómo que has tenido vacaciones ahora? O sea, ¿porque te las has elegido tú esta fecha o...? Sí, era un viaje que quería hacer este año y bueno, cuadró que encontramos al ver un vuelo económico y dijimos, mira, pues este es el momento. Y bueno, cuadró también que a nivel de curro pues se podía coger. O sea que la verdad que guay. De hecho, yo llevaba el portátil con intención de si hay que trabajar algo, pues me lo tomo como work vacation, de esto que se dice, ¿no? Pero al final nada, el portátil abierto para una serie. Bueno, eso está bien, tío. Entonces el viaje bien. Te quería preguntar, Dani, ¿cuál consideras tú que es el ejercicio más complicado de la calistenia? Y que nos puedas explicar mediante podcast en qué consiste, para que lo entendamos los neófitos. Eso no me lo esperaba, ¿eh? A ver, seguro, bueno, hay muchos ejercicios para mí súper complicados, por ejemplo, el pino, que al final es el pino algo súper súper sencillo, pero a mí me cuesta mucho. Y luego cuando te pones a practicarlo, posturalmente, me resulta complicado, ¿no? Encontrar y mantenerte el equilibrio. Y luego uno que me gusta a mí mucho es el muscle up, que bueno, consiste en hacer una dominada y cuando estás arriba, subirte por encima y llegar arriba, ¿no? Entonces, Ujú. esa también, a nivel técnico, considero que es bastante compleja y luego también requiere unos niveles de movilidad y fuerza que la tienes que haber Considerables. practicado, vamos. ¿Cuánto tiempo llevas, por curiosidad, haciendo calistenia, tío? Calistenia, a ver, realmente calistenia como tal, de ser calisténico, de estar todos los días en el parque calisténica, no hago, lo uso como una herramienta más. Por ejemplo, en Italia he entrenado calistenia, pero en casa, ¿no? Tú también eres muy fan de Sergio Peinado, en la academia de Fuerza Fit, ¿no? Pues me hago unos vídeos de entrenamiento de fuerza, Ujú. flexiones con una silla, posición horizontal, y por ahí me he ido manejando, lo utilizo como una herramienta más. Que ahora, por ejemplo, en ese aspecto contraté el programa 12, que es de unos amigos, y ese, por ejemplo, es de gimnasio. Entonces, son unos días de fuerza en el gimnasio y luego la alimentación, ¿no? Qué bueno. A ti, a nivel personal, ¿qué te aporta el deporte? Si lo tuvieras que, digamos, en el momento en que lo metes en tu vida y a lo que te dedicas, ¿qué consideras que te aporta el hacer deporte? Uf, tío, pues a mí el deporte me ha dado mucha paz. Yo empecé a hacer deporte con 14 años, cuando empecé a hacer Muay Thai. Me encantaban las artes marciales de pequeñito y bueno, mi madre, de hecho yo me apunté con 14 años a escondidas de mi madre. Estuve 2 años y cambió la normativa y a los menores de edad le tenían que hacer firmar un consentimiento a los padres de que, bueno, que si volvías a casa con 2 dientes menos, pues que el gimnasio no tenía la culpa, ¿no? Mi madre me dijo que no firmaba nada y tuve ahí que parar de hacer Muay Thai 2 años hasta que cumplí 18. Y cuando cumplí 18, el mismo día me acuerdo que fui otra vez al gimnasio y me dice, Dani, pues ¿sabes que el papelito al final, al año siguiente, dejó de ser obligatorio? Y yo, no me jodas, No. tío. Ostras. Qué bueno. ¿Y esto del Muay Thai, dónde lo hacías? ¿Tú eres gaditano? Sí, de Chiclana de la Frontera, Ujú. una ciudad que hay cerquita de Cádiz, a media hora. Y bueno, yo lo hacía allí, en un gimnasio casero, pero casero de esto como se ve en las películas. Era un garaje clandestino y ahí lo hacíamos, y la verdad que es súper súper guay. Llegué a competir durante Sí. algunos años, me gustó mucho y desde los 19 hasta los 21 más o menos estuve federado y compitiendo Hostia. y muy guay, muy ¿Y guay. cayó algún diente o qué? No, afortunadamente no cayó ningún diente. No, porque también yo no competía en categoría profesional, yo competía en amateur. Entonces en amateur tú vas con todas las protecciones, cascos, coderas, rodilleras, tobilleras también, tibiales. Entonces, claro, sí que salías cojeando por alguna que otra, porque sí que es verdad que el Muay Thai es
es un arte marcial bastante agresivo, pero no salí nunca con nada muy mayor. Lo peor era el choque de rodillas, que cuadraba a lo mejor que chocabais dos rodillas y eso duele. Yo tenía un amigo que hacía Kyokushinkai, no sé si se pronuncia Hostia, así, pero era como un arte marcial que se basaba casi todo en pegarse patadas, ¿vale? O sea, y estaban muy juntos entre los dos y alzaban la pierna como si fueran gimnastas y se pegaban patadas casi en la cabeza, ¿vale? O sea, para que te hagas la idea hostia. del esto. Y recuerdo que él decía que para entrenar sobre todo el tema este que acabas de decir de chocar pierna con pierna, que era súper doloroso, pues hacían lo típico de las películas, que se meten de palo, ¿sabes? En la zona para endurecerla y tal, que yo no sé si eso tiene fundamento, entiendo que sí, ¿no? Bueno, no sé si lo tiene, ¿eh? Nosotros, nuestro entrenador nos lo hacía también, ¿eh? Y también no sé a nivel de fundamentos que tendrá, pero nos tumbábamos en el suelo a hacer flexiones y uno de los compañeros se tenía que subir encima en tu barriga y saltar mientras tú hacías abdominales. No sé si eso seguirá siendo legal o no, pero lo hacíamos en aquella época. Desde entonces han marcado abdominales, ¿no? Ya no se te han ido, tío. ya, ya se han quedado ahí. Los bultos no sabía si eran los abdominales o heridas. Los moratones, qué bueno. Oye, volvamos un poco a tu infancia, tío, que siempre me gusta hablar un poco de cómo son Ujú. las personas cuando eran niños y tal. ¿Cómo fue un poco tu infancia a nivel del colegio? ¿Qué te gustaba hacer, aparte de dar palos así en rollo Muay Thai y tal? Que eso fue un poco más grande. ¿Cómo la recuerdas? Tío, pues yo recuerdo la infancia, infancia si nos vamos a primaria o a secundaria, ¿no? Pues yo en primaria era malísimo, me recuerdo súper travieso en el colegio, de esto que te sacaban cada dos por tres por partes, mi pasión era chinchar al profesor, ¿no? Y bueno, también me recuerdo una infancia bastante alegre en esa parte. También era bastante normalito con las notas, porque siempre he sido de estos de que, bueno, si aprobaba sin estudiar, ¿no? Sacaba un 5 o 6 sin estudiar, pues en mi cabeza decía, bueno, pues ¿para qué voy a estudiar, no? Y ya con eso, la verdad que muy bien. Luego la adolescencia fue un poquito así más turbia cuando entré en la secundaria, porque ahí cambiamos de colegio. Y ahí tuve en primero de la ESO un episodio de bullying, ¿no? En los 2 primeros años Hostia. de la ESO, que esos años sí que fueron más chungos. También me detectar, entre comillas, ¿no? Porque eso tiene bastante controversia, hiperactividad o déficit de atención, ¿no? TCA. Y bueno, pues también me empezaron a dar una medicación para la hiperactividad, esa medicación como que me dejaba más calmado, me atontaba, entre comillas. No sé, la verdad que fue una etapa un poco más así extraña. Y bueno, ya luego me fui al grado medio y ahí estuve. Antes de ir aquí, ¿qué te gustaba de pequeño jugar? Porque siempre tengo la curiosidad de saber si os gustaba del palo temas jugar con ordenadores o era algo que os repelía, ¿sabes? Sí, ¿Cuál era vuestro hobby, digamos? El tuyo en concreto, claro. vale, mi hobby, yo jugaba muchísimo a los tazos, ¿vale? A los Oh, qué tazos bueno. jugaba mogollón, a los tazos de Pokémon, además los coleccionaba todos, tío. Qué Tenía grande. ahí también. Luego a las canicas, yo jugué muchos años a las canicas. Mi padre me hizo en el campo un agujero que todavía está, o sea, mi campo está totalmente con losas, ¿no? En el suelo, pues hay una parte en la que tiene un agujerito que era el que mi padre me dejó para jugar a las canicas con mis amigos, que ante la tierra. Y eso estuvo súper súper guay. Luego ya llegaron las consolas, que tuve una Game Boy Pocket, de las primeras, que eran blanco y negro, y ahí jugaba a los Pokémon con mis amigos. En mi casa llegó el internet bastante tarde, entonces conseguí tener, gracias a mi hermano, un ordenador súper antiguo, y ahí empecé a jugar con emuladores a juegos de la Play 1, tipo el Final Fantasy 7, pero claro, eso ya Qué fue bueno. mucho más avanzado, ¿no? Ahí me hice un experto de los emuladores que no Qué veas. grande. Hostia, yo también tengo el recuerdo ese de los emuladores en ordenador antiguo, pero sobre Sí. todo jugando a juegos de Game Boy, de NES a pesar ¿no tuviste consolas ya más rollo la NES, Super Nintendo? Esto a ti ya te pilló demasiado joven, o sea, tú no lo viviste eso quizás, la Super Nintendo, por ejemplo, la Mega Drive y esto.
Que va, es que a mí lo que me ocurría es que mis padres, toda la parte de tecnología, pues como que no existía, ¿no? De hecho, en mi familia todos han sido de filosofía y letras prácticamente. Ujú. Yo he sido el único de números, por así decirlo. Y bueno, entonces pues la tecnología en casa pues no estaba vigente. Entonces yo tuve la Game Boy Pocket por un amigo, ¿no? Que el padre que me la dejó un día y tal, y bueno, pues nos la dejábamos y con eso jugaba. Ay, qué guay. Entonces las consolas yo las he tocado jugando en casa de amigos. Ahí sí que me sacaba el campamento, me quedaba en casa de mis amigos y ahí jugábamos pues a la Nintendo 64, jugaba mucho al Mario 64, Oh, qué todo bueno. de amigos. También, también ahora que me acuerdo, jugaba muchísimo al ajedrez. Tenía Ujú. una maquinita que era un mini ajedrez muy pequeñito que era inteligente. Entonces tú iba por presión, entonces tú colocabas la pieza en un lugar y entonces la máquina detectaba dónde habías colocado la pieza y por colores te decía dónde tenías que colocar tú la suya. Entonces estaba el H1 y te salía marcado. Entonces tú colocabas el caballo ahí. Hostia, qué Y me he bueno. pasado horas, horas y horas jugando al ajedrez ahí. Pues nunca había visto un ajedrez de este tipo, la verdad. O sea, me parece, claro, me lo puedo imaginar Sí, como muy rudimentario, pero a la vez muy futurista para la época, ¿no? O sea, hostia, sí, tenía sí, que sí. ser. Bueno, la verdad que sí, ¿eh? Era algo bastante futurista. Qué grande. Muy bien, tío. Más o menos ya hemos entendido así tu background, que sí que me cuadra en el sentido de que es bastante parecido al mío en ese sentido. Empezaste un grado medio. ¿De qué era este grado medio? El grado medio era de explotación de sistemas microinformáticos y redes, que básicamente es cacharreo de ordenadores, abrir un ordenador, ¿no? Y ponerte ahí a toquetearlo. También te enseñaba lo básico de redes, las direcciones IP, a cómo Ujú. montar las redes de hoteles, de colegios, lo básico, por así decirlo, ¿no? De informática. Entonces, con ese módulo yo empecé a trabajar me encantó un módulo, fue brutal, porque ahí por primera vez me empecé a tener ganas por estudiar. Sacaba muy buenas notas, me esforzaba un montón, me gustaba, vaya. Y a partir de ahí empecé a trabajar en una tienda de informática. Cuando salí, cogí las prácticas y era una tiendecita muy pequeña de Chiclana. Y ahí empecé a trabajar y bueno, estuve trabajando 5 años prácticamente en esa tienda. La intercalaba con los estudios, ¿no? Porque luego estudié el grado superior y fue una etapa muy chula y en la que hice muchísimas cosas, tío. Porque mi jefe, por así decirlo, era un piratilla. Lo quiero mucho, ¿no? Pero bueno, al final tiene un negocio local, ¿no? Y tenía que salir de cualquier forma. Y entonces, bueno, pues hacíamos arreglos a domicilio, iba a las casas de la gente a arreglar los ordenadores. También hubo una época en la que yo aprendí, por así decirlo, a conectar con el wifi, ¿no? Había unas antenas bidireccionales y entonces bueno, unidireccionales, y entonces las cogíamos grandes y había algunos campos que estaban súper alejados y querían wifi y como no había, pues entonces íbamos allí con las antenas grandes y lo conectábamos, buscábamos una red de Duroam, que eran las de los colegios de la Junta de Andalucía, y como todas tenían la misma clave, pues apuntábamos a dónde, entonces me veía yo en el tejado de la casa con un ordenador y una antena wifi arriba buscando redes de colegios. Y digo, hostia, Ostras, claro. Y luego le salía gratuito, entiendo. Se registraban como en la plata. Es que aquí había una cosa en Cataluña que se llama Wifinet, que hacía algo parecido. Que tú podías, digamos, si no querías pagar internet o si no tenías los medios para poder unirte. Y en este caso, eso, luego tenían buena conexión o que sea o decente para poder consultar el correo y esas cosillas. bueno, se apañaban ahí. Bueno, tampoco le podían pedir peras al olmo, es decir, pues, iba bastante bien. También para lo que era la época, ¿no? Que tampoco había vídeos en 4K ni nada. Hacía el apaño bastante bien, la verdad. Pero a veces te podías tirar 4 o 5 horas, porque moverlo a lo mejor 2 grados te cambiaba totalmente la cantidad de redes wifi que había. Incluso hubo una parte, lo que pasa que eso fue más turbio, que dejamos de hacerlo. Aprendí a hackear redes wifi, ¿no? Y Eso te iba entonces, a preguntar luego, que yo también he tenido larga experiencia en eso. sí, sí, entonces, claro, aprendimos con las primeras, ¿no? Con las más sencillas, con las web, las claves web. Y entonces buscábamos con las antenas todas las claves web y te ponías ahí a hackear, que te sentías un hacker que al final era darle un botón y esperar, Si le ¿no? dabas Pero al diccionario aquel, ¿no? El de ese que claro, iba pa, 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 pa.
y te iba, pero ahí estaba yo arriba en el tejado con el ordenador, hackeando redes y te podías tirar ahí horas. Qué bueno, pues sí, te iba a preguntar eso de la wifi. Yo recuerdo que la primera vez que me independicé, pues que era becario y me tuve que independizar por necesidad y tal, y cobraba un sueldo de mierda, yo dije: "Sí, voy a pagar internet, lo que yo sé", ¿sabes? Y efectivamente recuerdo que había una distribución Linux, que no recuerdo cómo se llama el nombre, había varias de hecho, que tú Sí, ponías la distribución, le dabas a tal y te buscaba todas las señales y te petaba las claves, pero súper fácil además, porque eran sí, las sí, sí, claves sí. web estas y tal. Y recuerdo tener un listado en mi piso de, no sé cuántas redes tenía, ¿sabes? O sea, si fallaba una, venga la otra y tal. Bueno, al tenerla guardada realmente se conectaba, lo tenía siempre conectado. Y no sé si estuve así, pues bien, 2 años de esta etapa así No. de no ganar un duro y necesitar internet, tío. Joder, yo ahora haciendo un poco de recapitulación, creo que eso lo hice antes de entrar en el grado medio, porque yo cuando entré en el grado medio me pusieron internet en casa y claro, yo aprendí a hackear wifi por necesidad, porque en mi casa tenía el ordenador antiguo, pero no tenía internet. Entonces el vecino de arriba tenía internet y yo me iba mucho al cibercafé, a estar ahí, pasaba Hostia. horas en los locutorios de antes, ¿no? Me pasaba ahí horas y bueno, pues en un pendrive, ¿no? Lo metías en el pendrive, la distribución de Linux, como tú dices, llegas a casa, la instalas y ya tiene todo preparado para que tú la Sí. hackees. Y bueno, conseguí hackear la wifi del vecino y ahí estuve como un año gracias, gracias a él. Un saludo. Que seguro que nos está escuchando. Oye, háblame de la etapa del cibercafé, tío, porque ahora eso me ha venido muchos recuerdos de esa época, tío. ¿Qué Hostia, jugabas en el cibercafé, tío? pues mira, en el cibercafé, yo ahí fue la etapa en la que tenía el Messenger, jugaba mucho al Ragnarok Online, que era un juego, no sé si te No suena, es llegué, como el eso no. WoW. Es como el WoW, pero de aquella época, bueno, todavía sigue. De hecho, tengo algún amigo que sigue jugando. Y era un juego, pues eso, un MMO en el que tenías que subir nivel, tenía un toque japonés con los muñequitos así pequeños que se movían en 2D y 3D. Y bueno, fue una etapa muy chula. Bueno, de hecho yo tenía el carnet VIP del locutorio, me podía pasar allí días. De hecho, el locutorio fue mi primer cliente, lo recuerdo, mi primer dólar, por así decirlo, lo gané con ellos. Porque, claro, era un locutorio muy pequeñito, muy humilde, que tenía como 12 ordenadores. Y cuando yo me saqué el grado medio, más o menos casi terminando segundo año, pues le iban muy lentos. Entonces me pidió que abriera los ordenadores y le pusiera pasta térmica, ¿no? Bueno, ellos me dijeron que iba lento. Entonces, bueno, lo normal en esa época era que el procesador se estaba calentando. Entonces los abrías, le limpiabas el polvo con la brochita y le ponías la pasta térmica. Y recuerdo ahí que me pasé 2 tardes enteras abriendo ordenadores allí en el locutorio. Y claro, yo lo flipaba, ¿no? Me decía, joder, el sitio donde yo venía a disfrutar, ahora también me pagan. ¿Lo seguía llevando la Y, misma persona o qué? ¿O ya cambió de Sí, dueños? sí, 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 Mariela se llamaba la mujer, todavía me acuerdo. Un saludo, Mariela, también, que nos O estará sea, viendo. luego las mencionamos, le decimos, en este podcast se ha hablado de... Con Mariela y Gael de los vecinos, no, ¿verdad? Sí, no, el vecino no me acuerdo, la verdad. Sí, Muy pues bien, no, muy no bien. éramos una comunidad tampoco. Dentro del piso, pues no éramos súper, no era aquí no quien viva. Se conocía todo el mundo. Qué bueno, el vecino estaría contento. Si ya iba lento el internet antes, tío, diría: "¿Quién me está chupando aquí de la wifi?", ¿sabes? Ya ves, ¿eh? Sí, sí. Y recuerdo que con ese dinero, que creo que fueron 120 euros o así, le cobré por arreglarle, limpiarle 15 ordenadores. Me compré una silla porque yo estaba en un banquito de estos que no tenía ni acolchado ni nada. Y yo ahí por las tardes hacía el grado medio en casa. Y claro, yo estaba deseando tener una silla de estas como gamer, entre comillas, que en esa época no eran tan voluminosas como ahora. Y me compré una silla de esas. De hecho, esa ha sido la que he tenido hasta hace bien poco, hace un par de años, 3, que la cambié por esta que tengo ahora, que es de Ivonne. Esta silla, Es de Ivón, de Ivón. este Ivonne, sí, 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 sí. Tú te sientas aquí Y y tienes sientes el poder. automáticamente más 5 de productividad. Qué grande. Un saludo, Ivón. Un saludo. A ver, saludos hoy para dar y vender, tú. Entonces, ese primer trabajo que dices de 120 euros, ¿fue tu primer trabajo
cobrado, o sea, como freelance, aunque no fueras autónomo en aquella época, pero entiendo que es a lo que te referías. No, yo ahí no era autónomo, era cobrado por así decirlo, pero en B. Yo en aquella No, no, ya, ya, época. sí, sí, por supuesto, pero me refería que si eso lo daba por hecho, al final. Me refería si fue el primero, como me has dicho, a nivel de freelance, de tú solo, sin estar en la tienda Ah, de sí, 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 ese fue el primero. Y ahí, por así decirlo, comenzó todo, ¿no? Después entré a trabajar en la tienda. ujú. Después, además de la tienda, hubo una época en la que yo tenía mis clientes por fuera, iba con mi bicicleta BH, no sé si tú te acuerdas de esa Sí, marca, jolín, tío, era y tanto, mítica, tío. que esa me la regalaron en la comunión. O sea, esa bicicleta, yo he utilizado todo lo que ha pasado por mis manos, ha estado muchísimos años. Jolín. Una bicicleta BH que era muy pequeña, tenía que pedalear de pie, siempre tenía que ir levantado porque si no las rodillas chocaban con el manillar. Y me iba con mi maleta, con 2 pendrives y un set de destornilladores arreglando ordenadores por la tarde a los vecinos. A formatear, ¿no? Que normalmente era eso, ¿no? Siempre era Sí. formatearlo y Sí, 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 tal cual, ¿eh? sí, sí, eso de recuperar datos y eso, no, ya los has perdido. Eso ya se queda en la nada. Oye, qué Sí, bueno, bueno. yo sí que hacía copias de seguridad, eran muy vastas, por así decirlo, porque lo que hacía era copiar lo más importante, ¿no? Imágenes y Ujú. documentos, ¿no? Pues yo me metía en el ordenador y sacaba en el pendrive, pues tenía un disco duro y lo sacaba ahí todo, luego lo formateaba y luego se lo dejaba en el escritorio otra vez. Vale, porque tú lo que hacías era aquello que te decían: "Va muy lento", y entonces tú le cogías lo importante de documento, lo borrabas, ¿no? Le metías la instalación pirata de Windows y Sí, entonces le metías los archivos de hacía nuevo. cárcel, tío. Delincuente. Qué bueno. Eso lo hemos pero es que eso yo lo he visto, como bien dices, eso lo he visto yo pues en tiendas, y obviamente en tiendas de barrio, de tal. Claro. Licencias las justas, tío, ¿sabes? Sí, No sí, se sí, vieron sí. nunca, de hecho. Luego ahí ya, claro, nunca se llegaron a ver. Luego ya poco a poco te vas concienciando más, ¿no? Pero en aquella época eh, era lo que veía en mi entorno, ¿no? Pues, y digo, pues vamos para adelante ¿Qué te también. pilló en aquella época a ti? ¿Te pilló el Caza o, por ejemplo, había otro que se llamaba Audio Galaxy, que ese fue digamos, como el protocaza, donde te podías bajar los primeros MP3, ¿sabes? Desde el Audio Galaxy. Esto hay alguno que se le El estará cayendo la caza, lagrimita. ostras, pues no los conozco, tío. El Caza tampoco. El primer torrent, te refieres a los torrent para descargar cosas, ¿no? Sí, es que al principio los P2P, antes de que llegara los torrent, estaba el Caza. Que el Caza era no sé si era con torrent, ahora lo desconozco, pero sí que era P2P. Entonces no te lo sabría decir. Y el Audio Galaxy todavía era más de viejuner, ¿sabes? Y ahí que tardaba a lo mejor una canción, tío, a lo mejor tardabas, sin exagerarte, ¿eh? Por eso también te hablo de la época de 56K, tío, eran a lo mejor 4 horas, tío, para descargarse una canción y que coincidiera de que había otra persona, ¿sabes? Yo recuerdo que, mira, la primera canción que me descargué fue La Mayonesa, tío. No sé si te acuerdas de La Mayonesa, Mayonesa. aquel temazo de mayonesa. Hostia, ostras. Hostia, pues a mí en la primera plataforma P2P que me descargué fue con Emule. Que claro, Emule, esa a claro. lo mejor. Emule fue la primera, ya luego vino, ¿cómo se llamaba la otra? Que era un circulito verde. Ares, Ostras, Ares. el Ares, sí, 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 Era correcto. Alex, el Ares. Y bueno, y descargabas todo, sobre todo para las pelis tienes que tener un cuidado, ¿sabes? Que te Tintín los 7 secretos, ¿sabes? Y tienes tú ahí que gastar cuidado. Eh, Te iba a decir eso justamente, tío. Las trampas que escondían los torrent, tío. sí, 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 justo, justo. Había que gastar cuidado. Joder, Había una en una una aquella mezcla época, entre virus y contenido de adultos, tío, que siempre sí, 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 total. Además, siempre eran nombres que rozaban, que no sabías tú ahí muy bien exactamente qué era, ¿sabes? Estaba ahí la cosa. Hostia, ahora que lo estamos diciendo, tío, en aquella época estaba como súper normalizada la piratería, tío. total. Claro, porque llegó Internet y fue como un boom en el que la gente empezó a compartir todo, ¿no? Y estaba súper, súper conciencial la cabeza. Claro, que tú te lo planteas ahora, ¿no? Y dices, hostia, Sí, sí, pero en ahora ya aquella se paga época todo, tío. era como tienes el emule, te has descargado esto, no sé qué, pum, pum. Te Bueno, es que descargabas hasta los vídeos de YouTube, tío, que me acuerdo yo que tenía una plataforma
que me descargaba hasta los vídeos de YouTube. Cuando en YouTube no había vídeos de youtuber, que eran vídeos como Claro, si de fuera un... canciones. Eso El Crazy Frog. Me recuerdo que yo me descargaba que sí, ¿no te acuerdas? sí, Tan, sí. tan, 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 tan. Pues me acuerdo yo que me lo descargaba de YouTube en MP3, que te lo convertía, y me lo ponía yo en un disquete en casa, y esas eran mis fiestas. Yo me metía con el Crazy Frog y los colegas en casa en De el fase, ¿no? DVD. Qué bueno, tío. Qué grande. ¿Y tú llegaste a probar esto, el tema del IRC y todo eso? ¿Llegaste a vivirlo? El IRC, no. El chat por IRC, que era, que de hecho juraría que el tema ¿cómo se llama? Del Slack está como, es una evolución del IRC o algo así sentía. A lo mejor no tiene nada que ver y ahora quien sepa de esto me va a apuñalar. Pero eran como salas de chat, tío, que eran como muy, bueno, da igual, eran muy, eso sí que era viejuner total, que la gente estaba como muy viciada y había el uso de los hashtags y todo el tema ese, era como que se inició Yo allí, ¿sabes? probé, yo probé una aplicación que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, porque yo he probado también el Discord, lo decía también Ujú, Diego Top, ¿no? Que con Discord que él lo probaba para correcto. jugar, yo también lo probaba, bueno, lo usaba para jugar, y antes del Discord usábamos otra plataforma que era muy parecida a Discord, pero mucho más antigua, ¿no? Que entrabas en la sala del chat, en el server, y ahí pues había los distintos salas de voz y tú entrabas. Ujú. Pues, pero no recuerdo ahora mismo el nombre cuál era, pero sí, sí, nosotros lo usábamos mucho. Al final, desde que yo estaba en el locutorio, para jugar con los compañeros, ahí usábamos herramientas de voz a tope, o si no, el Messenger por llamada, Por zumbido, ¿no? En el Messenger. por los zumbidos. Yo iba bastante atrasado a la época, por norma general, ¿eh? Por ejemplo, al WhatsApp, yo llegué bastante tarde. Yo no tuve un smartphone hasta hace pasados 2, 3 años que empezaron a salir los smartphones. Ujú. Háblame acerca del grado superior que hiciste. ¿En qué consistía y cómo te fue la experiencia? Pues el grado superior que yo hice, lo hice en Cádiz, que ahí por las mañanas, por las mañanas iba, esos fueron 2 años de locura, porque yo iba al grado superior por las mañanas y por la tarde seguía trabajando en la En tienda, la ¿no? tienda. Ahí, claro, porque ya no era igual que en casa, que ibas andando y te tenías que pagar el autobús, el colegio también era uno concertado, que era el único que había en Cádiz en aquella época. Y bueno, pues tenías que ir costeándotelo todo. Y a mí me encantó ese grado superior, yo ahí descubrí la programación, por así decirlo, porque en el grado medio y tuvimos una asignatura de páginas web, pero era con Dreamweaver, ¿sabes? Que al final era eso de aquella manera. Y el grado superior era desarrollo de aplicaciones multiplataformas. En Ujú. teoría, bueno, te enseñaban las bases de la programación y luego tenías tanto por un lado desarrollo web y por otro desarrollo móvil con iOS y Android, sobre todo Android. Java en aquella época, ¿no? Supongo. Sí, sí, usábamos Java 2E y luego ya en el segundo año empezamos a usar Android Studio Ujú. también, que antes no lo hacíamos con Java dimos en primero. De hecho, programación, la Era Java. asignatura de base de programación era en Java. Y ya en segundo con Android dimos Android Studio y luego Java lo seguimos usando para servidores, para la parte de conexión, de hacer aplicaciones con hilos Ujú. Hostia, con y hilos, tío, madre de Dios. flipa, ¿eh? Me ha venido un mal recuerdo. Sí. Sí, sí, recuerdo. Eso me encantaba también, tío. Me ¿Sí? flipaban esas Ostras, asignaturas. Sí, sí. Bueno, ostras, porque a lo recuerdo. mejor tú las dabas en C, puede ser. C++ Sí, o sí, sí, no. correcto. No, en C. La carrera lo En C. hicimos en C. Claro. Claro, es que C, tío. No sé. Yo agradecí que fuera en Java, ¿eh? Ojalá, sí, sí. De hecho, luego el máster que hice sí que era de inteligencia artificial, era con Java. Estoy igual. Y luego estuve currando, no sé si tú lo tocaste, LiveRay, que era un framework de Java para hacer No, páginas web, así aplicaciones bastante potentes. Pero estaba guay, tío. ¿Y a nivel de iPhone tocasteis Objective-C o cómo lo hacíais? tocamos muy poquito Objective-C, pero muy, muy poquito, porque al final te centrabas en plataformas de software libre, ¿no? Al final te centrabas más en Android Ujú. y no lo tocábamos mucho. Nos enseñaron la base, muy, muy básico en segundo. Y luego también en segundo tocamos también Laravel, también tocamos un poquito de Ojo, Ionic para hacer las plataformas. qué O bueno, sea, tío. estuvo bastante guay porque era como un batiburrillo de todo, te enseñaban diferentes tipos de framework, también diferentes tipos de lenguaje de programación, pero la base estuvo muy bien, la base de programación estuvo muy, muy bien. Y ahí el segundo fue cuando conocí WordPress.
también. Ujú. Pero yo a partir de ahí, en uno de mis, en la tienda además, fue a partir de la tienda, la primera web que yo hice, fue que un centro de mayores quería hacer su web, ¿no? Y yo encontré una plantilla por internet, pero en HTML, igual que HTML y CSS, tal cual. Ujú. Y lo que hice fue cambiarle los textos, ¿no? Y las subí. Y digo, ostras, que ya está. Y claro, me empezó a pedir cambiar el contenido, subir un blog. Y a ella digo, esto se queda corto. Y encontré WordPress y ya a partir de ahí empecé a hacer las webs en WordPress. Qué bueno. Es una buena forma de entrar, el darse cuenta de la limitación, ¿no? De aquellas páginas más estáticas que creábamos al inicio con PHP. Bueno, ni siquiera tendría PHP, era HTML y CSS, ¿no? No haría falta ni el PHP. Quizás para algún dato Claro, dinámico como la fecha o lo que fuera, pero poco sí, más, ¿no? claro. Y eso fue en primero, ¿eh? Porque a lo mejor en segundo, si lo hubiera conocido en segundo, a lo mejor hubiera probado con Laravel, porque con Laravel Ujú, también podías hacerlo. Pero luego también ves la facilidad de WordPress, ¿no? También es ujú. verdad que yo creo que todos empezamos un poquito igual, ¿no? Trasteando, después empecé a meterme en TeamForest y vi las plantillas, y digo, oh, qué interesante. Háblame de esta época, tío, ¿cómo fue el tema La época, esa época? la Tú época turbia. Bueno, pues tal cual, o sea, yo lo veía un chullazo, ¿no? Porque decía, ostras, tengo WordPress por un lado, que lo manejo y tal, veo TeamForest, entonces yo llegaba a las personas que querían hacer web, y ahí empecé a dejar de hacer tantos desarrollos, arreglos de ordenadores, y empecé a hacer más páginas web, ¿no? Y ahí conocí también a Dani Tellez, que a día de hoy sigo trabajando con él. ujú, Y bueno, empezaba a hacer páginas web y lo que hacíamos era, vale, tú eres un dentista, ¿no? Tienes una clínica dental. Pues yo entraba en TeamForest y ponía clínica dental. Cogía tres que me pareciera que encajaban y se las enseñaba. ¿Y cuál te gusta más? Esta. Pues la comprábamos, ¿no? Y ahí le cambiábamos los textos y se la dábamos. O sea, qué bueno. era... Sí, sí, ahí estuve como un año o así haciéndolo así, hasta que conocí la comunidad de WordPress, que eso para mí fue un antes y un después. De casualidad fui a una meetup en Chiclana, que la daba Roberto, estaba allí, Ujú, qué bueno. y, y lo mismo que te estoy contando a ti, se lo conté a ellos. Y me dijeron, pero ¿cómo haces eso? Que eso no se puede hacer, que eso es el demonio. Bueno, yo salí de allí destruido. Yo digo, yo salí de allí diciendo, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Soy un mal profesional. Me Qué bueno. dijeron que al día siguiente era la charla, era la WordCamp de Chiclana, de 2017 no, 2000, creo que sí, creo que era 2017. Y me consiguieron así unas entradas y tal, y digo, hostia, pues del tirón, pues estaban agotadas. Y ahí fue cuando entré en la comunidad, por así decirlo, ¿no? Empecé a conocer a la gente y empecé a ver cómo se hacía WordPress de verdad. Yo pensaba en aquella época que lo dominaba, ¿no? Pero bueno, copiaba y Oye, pegaba. pero joder, te salvaba la papeleta. Yo no veo mal. Yo también he trabajado al principio con cosas de este estilo y con Visual Composer y con toda la historia, porque es Sí, como al final todo el mundo critica a ThemeForest, yo entre ellos, a día de hoy, pero cuando empezamos, cuando tú buscabas para algo de WordPress, ThemeForest te salía siempre. Para cuando querías hacer lo que tú dices, para hacer una página para un dentista, una página para un fotógrafo, un restaurante, pues es que entrabas allí y es que es tal cual lo que tú decías. Tú pillabas varios diseños, el que más gustaba, pues lo adaptabas y le metías contenido y para adelante, ¿sabes? claro, sí, 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 totalmente. Y también depende del mercado en el que tú te enfoques, porque yo también me pongo en el lugar de, por ejemplo, de la clínica dental, que en aquella época simplemente quería tener un negocio, que ni siquiera entraba, las visitas que había en aquella época ni siquiera se contaban. En aquella, yo no les ponía ni Google Analytics, ¿no? No lo conocía. Era simplemente por tener un portafolio, esas personas pues pagaban, no sé, las primeras web que yo hacía eran como 300 euros o así, que ni siquiera tenía referencia de otras personas, ¿no? Tampoco pagaba mucho más, un desarrollo a medida, unas web hechas con un diseño personalizado. O Y la gente sea, yo creo tampoco que, entendía en aquella época la diferencia que había, porque además tú le enseñabas una de ThemeForest que era guapísima a nivel de diseño. Y, claro, y luego lo que le pudieras hacer tú, diseñado sin ser diseñador, sí, podría ser que por detrás fuera muy fácil de editar o lo que tú quisieras, pero a claro, nivel de diseño al igual, igualabas, ni se parecía, ¿sabes? sí, 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 sí. Y en aquella época daba igual el todo, ¿no? En su cabeza,
pues tenía o otra cosa, por ejemplo, que yo hacía en mi ignorancia, ¿no? Pues compraba un servidor y ahí metía yo todas las webs. Ah, webs ilimitadas. Pues tenía como 50 webs metidas en un servidor Encendido todo el de día 100, ahí, ¿no? de 100 euros, ¿sabes? Y las metía todas ahí. Claro, como funcionaba tú en aquella época, luego ya te vas dando cuenta de que no, ¿no? Que también es importante los tiempos de carga, pero todo eso me he dado cuenta a través de chocarme y Qué es bueno. que, no, es que en aquella época no es como ahora, Master o Bootcamp de WordPress, ¿no? Y tienes ahí todo que te enseñan perfecto, tal. Claro, claro. De alguien que se ha comido ya anteriormente todo lo que te has comido tú. Y ahí haciendo un pequeño inciso, por ejemplo, tu academia de Circo de Bali, aunque fueron unos años después, yo contigo aprendí un montón de la parte de WordPress, sí, no es coña, que tú sabes que he sido Sí, alumno de sí. tu academia y me han ayudado un montón. Te lo agradezco las palabras. Porque me has dejado caer, ¿no? Que tú conociste ya a Dani Tellez muy temprano, en una época muy temprana. Entonces, mi duda es si la parte de creación de webs siempre la has hecho en equipo, o has trabajado solo. Habla un poco de esa trayectoria, porque ahora sé que estás, por ejemplo, en una agencia, que luego llegaremos, pero ¿cómo ha sido tu experiencia en este punto? Bueno, pues yo empecé a hacer webs cuando entré en el grado superior en primero, ¿no? Pero por necesidad, porque llegó a la tienda de informática una persona que quería hacer una web. Y dijimos, bueno, pues pa'lante. Allí se decía todo que sí. Tú decías, también arreglábamos móviles, tablets, trae para acá. Y te metías ahí y lo sacabas. Y ahí empecé yo a hacer webs. En el grado superior conocí a Tellez, estudiamos juntos, yo no lo conocía de nada ahí. Y en segundo, pues yo le conté este tema. Y le moló, le digo, hostia, qué guay, tío, pues la verdad que sí, el padre de mi novia le gustaría hacer una web y tal. Y le digo, pues yo te enseño a usar WordPress. Entonces quedé un día en su casa por la tarde y le estuve enseñando, le hice una masterclass, ¿no? Como se diría ahora de WordPress. Un webinar, tío. Un Webinar gratuito. Le hice un webinar gratuito y ahí estuvimos toda la tarde, le hicimos la web al padre de su novia y se lo dije, le digo, hostia, tío, pues el chaval, la verdad que Dani luego se le ocurrió, empezó a investigar un poco más, hablando de webinars, nosotros caímos en el Traffic, la primera edición de Traffickers, que ni siquiera se llamaba Trafficker. Yo también, tío. Yo entré, que no me acuerdo ni cómo se llama, me acuerdo yo que nos Facebook tragamos. Ads Maximizer, chaval. Eso es, eso es. De hecho, todavía tienen que estar por ahí las claves. Que yo llegué Qué con, heavy. con, con Dani, que entramos en el primer, ¡guau! Un webinar, tío, qué respetuoso el hombre que va a hacer un webinar gratuito para enseñarnos cosas. Qué Y bueno. nos funelizó, pero increíble, ¿eh? Sí, no sé. En perspectiva, o sea, valía como 600 euros y claro, nosotros que ahí no ganábamos Creo que eran 700, creo, ¿eh? Creo que que además estuvimos como autoconvenciendo, no, pero que esto lo rentabilizamos, que lo pagamos a media y te deja pagarlo en 3 veces, tío, que no sé qué, no sé cuánto. Y ahí entramos juntos. Entonces, bueno, empezamos a hacer web juntos, nos molaba, y dijimos, oye, vamos a montar algo, tío, vamos a montar una pequeña agencia, buscamos un nombrecito, y ahí empezamos a darle vueltas a los nombres hasta que salió Mermedia, el nombre de Mermedia. El logo que utilizamos y los colores eran los mismos que yo ya me hice cuando iba con las tarjetitas por ahí con la bicicleta arreglando ordenadores. Era el mismo logo que yo tenía, que es un triángulo, ¿no? De Mermedia, pues era de Daniel Arenillas. Un triángulo era la D y el grande era la A. Pues le buscamos la manera que encajara para que tuviera sentido también con Mermedia y ahí tiramos para adelante. Y luego, en la WordCamp de Chiclana, en esta que te comento de la primera, pues ahí conocimos a Serrano, que fue un flechazo total en cuanto a alineación de valores, buen rollo, se llamaba Dani además también, entonces ya formamos equipo los Danis y, y bueno, fue cuestión de tiempo. Dani justo ahí se acababa y empezaba a darse de alta de autónomo y empezar a tener clientes, estaba con una agencia y nos empezó a derivar curro, hasta que al final vimos que tenía más sentido unirnos los tres. ¿Cuánto tiempo estuvisteis trabajando juntos? Porque dices que sigues con Tellez, pero entiendo que, bueno, no sé ahora cómo lo... A nosotros nos gusta decir que Mermedia es una familia, en el sentido de
en el sentido de que Mermedia siempre está. De hecho, la web de Mermedia está, los correos de Mermedia los seguimos utilizando. En Mermedia somos nosotros tres, tenemos el grupo todavía de Mermedia en el que charlamos. Lo que bueno, lo que pasa es que a nivel vital cada uno pues ha tomado caminos diferentes y le han ido llamando cosas distintas, ¿no? Entonces, a día de hoy seguimos colaborando los tres, pero no a nivel de para todo estamos ahí, sino si yo necesito que Serrano me eche el cable en una cosa, lo llamo. Y lo mismo con Tellez. Lo que ocurre es que con Tellez ahora mismo pues colaboramos más a fin, ¿no? En el sentido de que él ahora mismo pues está currando conmigo colabora con nosotros en la agencia. Guay. ¿Y cómo fue el paso a la agencia? ¿En qué momento? ¿Primero estuviste trabajando un tiempo solo? Yo recuerdo que la última vez que hablamos estabas como, bueno, estabas como a punto de montar algo que era como una agencia que iba a hacer proyectos centrados en el ejercicio y no sé si iba por ahí los tiros, ahora no me acuerdo exactamente. Sí. A mí lo que me ha molado mucho de mi carrera o corta carrera profesional, por así decirlo, depende cómo lo mires, es que las webs que he ido haciendo siempre han estado muy alineadas con mis valores. Eso sí lo he tenido muy claro. De hecho, hubo una vez a Dani y a mí que nos llegó una web de venta de pastillas para adelgazar, ¿no? Hace muchos años ya, que quería crear un marketplace de pastillas para adelgazar y, por ejemplo, eso le decimos que no, ¿sabes? Ujú. Que entonces siempre hemos tenido muy claro que había webs que no queríamos hacer. Y como yo siempre he estado muy alineado con la salud y el ejercicio, pues al final me empezaron a llegar webs. Ya desde la charla que di en Madrid de menos silla y más sentadilla, pues ya a Buenísima esa. partir de ahí también me llegaron más webs de salud. Y bueno, a día de hoy seguimos haciendo páginas web alineadas con la salud, ¿no? Y me encanta. ¿Cómo fue Eh, el tema de la agencia entonces? ¿Cómo se llama la agencia? Era Moag, ¿no? Moag Studio. sí, la agencia de Moac Studio, bueno, nosotros los conocimos a ellos cuando nosotros montamos Emermedia, que bueno, al final es un nombre comercial bajo tres autónomos, ¿no? Nunca fuimos SL. Empezamos a colaborar con diferentes agencias. Cada uno de manera individual trabajaba la marca. Ahí he de decir que la comunidad de WordPress nos lo dio todo, en el sentido de que no fue hasta que conocimos a Serrano y hasta que empezamos a ir de WordCamp en WordCamp, que eso fue una gira, fueron 2 años, que fuimos hasta Irún, hicimos voluntariado por todas las WordCamps, la organización, fue una experiencia brutal. Acabas conociendo un montón de gente bueno, por sinergias empiezas a colaborar y te empiezan a llegar trabajos. Entonces colaborábamos con agencias y con personas también. Entonces, en la WordCamp de Granada conocimos a Laura S., no sé si la conoces, No. y que es diseñadora y empezamos a colaborar con ella y ella nos hacía los diseños de las webs. Entonces, a través de ella nos llegó, oye, pues tengo un curro de una agencia que se llama Moag Studio y bueno, yo ahora mismo no puedo pillarlo por si vosotros podéis cogerlo. Ahí conocimos a Moag Studio y empezamos a colaborar como una agencia más que colaboraba con nosotros. Lo que pasa que, bueno, fueron pasando los años y al final, pues, vas haciendo más sinergia, veis que conectáis, que yo conecto mucho con ellos. Y fue a principios de este año en el que me dijeron, oye, Dani, que nos apetece mucho que formes parte de MUAC, pero ya de una manera más integrada, ¿no? Que juntos pues podamos llevar esa área de desarrollo de manera integral dentro de MOAC. Porque antes, o a día de hoy, MOAC Studio es una agencia de diseño afianzada, especializada en la experiencia de usuario y diseño, y el desarrollo pues se hacía de rebote, ¿no? Pues bueno, diseñamos web y también subcontratamos a alguien, que éramos nosotros, que hacíamos el desarrollo web. Y ahora la idea es que MOAC Studio pues sea también una parte se recuerde y esté consolidada como una agencia de desarrollo también, diseño y desarrollo. ¿Y es solo web o también móvil tratáis allí? Ahora mismo hacemos web y el diseño sí que hacemos lo que sea. Por ejemplo, ahora con Programa 12, pues he hecho tanto el diseño de la web, ¿no? Como todo de una app móvil, lo hemos hecho. Ahora, si te parece, vamos a pasar a otro tema, que intento que dure los episodios una horilla y me interesa mucho que hablemos Hostia, un rato ha pasado rápido, ¿eh? del proyecto Mentalidad Consciente, que es un proyecto que a mí ya sabes que siempre me ha encantado y quiero que nos hables un poco acerca de qué es o de qué fue, no sé si ahora tendrá continuidad. Cuéntanos un poco, por favor.
Mira, pues Mentalidad Consciente nació hace muchos años realmente. Cuando nació oficialmente de quiero empezar a compartirlo al mundo, fue en la WordCamp de Granada, en esa WordCamp también conocimos a Laura S. Fue el momento y yo dije, ostras, pues me apetece, ¿no? Yo desde que me fui a Londres, yo estuve un año en Londres haciendo la Erasmus, el grado superior, tuve una Erasmus. Ujú, Ahí, pues conocí también el budismo. Yo no conocía nada de las filosofías, o sea, yo iba por la vida tal cual. Y allí conocí el budismo, empecé a ir a charlas de budistas y tal, y me empezó a llamar la atención me empezó a llamar la atención su filosofía, ¿no? La parte filosófica. Luego volví aquí, conocí también el estoicismo, ya me interesó más esa parte más espiritual, por así decirlo, y de mentalidad. Y luego conocí la terapia. Yo no conocía la parte psicoterapeuta de los psicólogos, ¿no? O sea, lo conocí muy por encima. Y dije, hostias, pues la verdad que me apetece ir a terapia, que yo nunca he ido a ver qué tal. Entonces yo llegué allí al terapeuta y me dice, bueno, ¿por qué has venido? Y le digo, pues mira, yo estoy estupendamente y yo la verdad es que vengo para que me digas cosas, a ver qué sacas, ¿no? Y bueno, eso fue una etapa en la que empecé a descubrirme y empecé a valorar de verdad el trabajo de los psicólogos, porque, hostia, hay un montón de cosas que están en el inconsciente que no somos conscientes, no valga la redundancia, y te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? A partir de ahí me gustó tanto que empecé una terapia grupal de Gestalt, la terapia Gestalt, y empecé la formación de Gestalt. Son 4 años, voy casi por el tercero, y claro, todos esos conocimientos que yo escribía, porque luego tenías que hacer después de cada sesión, cada formación, que es un fin de semana al mes, tienes que hacer como una especie de reflexión, de bitácora, pues yo sacaba reflexiones y entonces las anotaba tal cual, de hecho las sigo anotando, ¿no? Entonces me apetecía mucho compartirlas y crear una newsletter en la que compartir pues todas estas reflexiones que me iban ocurriendo a mí y que iba aprendiendo dentro de la terapia gestal. Y tal cual, era una newsletter semanal en la que una vez todos los jueves trataba de hacerlo con un cuento para que quedara reflexivo y luego contaba lo que a mí me había parecido, me llegaba de ese cuento, ¿no? Esa reflexión. Ahora mismo es un proyecto que está en stand-by, entre comillas, la newsletter, porque al final una cosa que me ha gustado mucho es que al final no deja de ser una parte de mí, ¿no? Esa reflexión la sigo teniendo y sigue estando. Y me encantaría que algún día volviera, ¿sabes? De hecho, Es cuest- estuviste una época como que, había una ilustradora que te ilustraba alguna de las publicaciones que hacías. sí. Esto no lo he soñado, ¿no? Digo, a ver si lo voy a no lo he soñado, digo. No, 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 no. Ah, Nia, vale, Nia, vale. la organizadora Ah, coño, de, claro, sí, ni es de, verdad. de- de Zaragoza, Un claro. saludo, Nia. Vamos a nombrar aquí a todo el mundo. Al final es lo bonito de la comunidad de WordPress, ¿eh? Nos conocemos todos. Sí, yo con ella, yo he recibido muchísimo cariño a través de la newsletter. Un montón de personas conectaban con el proyecto, tú también, ¿no? Recibí mucho cariño de tu parte. Y claro, pues hubo una época con ella yo hice muchísima amistad. Y bueno, ella era ilustradora, también estaba en sus proyectos y se habló, ¿no? de todas esas tomas de conciencia y bueno, ya al final fueron casi 120, creo que llegué a escribir, pues condensarlas en forma de libro ilustrado. Me hacía mucha ilusión ese proyecto. Empezamos a comenzarlo, pero bueno, al final hicimos como unas 2, 3 ilustraciones y se quedó en ese momento en stand-by, ¿no? Pero sí son como esos proyectos Bueno, que me molaría muchísimo retomar. sería bonito, tío, que se acabara sacando ese libro. Yo ya te dije que sería el primer cliente si salía. Qué guay, tío. Oye, pues, háblanos bueno, te iba a decir una cosa antes que has dicho al inicio de la entrevista, has dicho: "Sí, porque en mi familia eran todos más filosofía y tal", y yo pensaba: "Hostia, pues tú no es que te hayas librado", ¿sabes? Hostia, buen punto ese, ¿eh? La verdad que no había yo caído. Sí, pero en mi familia siempre hemos sido muy, muy, muy mentales, en el sentido de, bueno, yo el primero, ¿eh? En mi casa las emociones
yo no he visto llorar a nadie en mi familia nunca. Solo, bueno, a mi hermana, una de mis hermanas, que sí que es más emocional, el resto es como súper mental, ¿no? Entonces, la psicología también tiene, una parte de la psicología también tiene mucho de conectar con tu parte de las emociones, conectar el corazón y la mente y que se lleven bien ambas. Qué bueno. Entonces, ahí indagué yo un poquito más y ahí todavía estamos. Te quería preguntar también acerca del estoicismo, que sé que, bueno, que has estado bastante metido. Cuéntanos así muy brevemente, ¿para ti qué es? ¿Vale? No hace falta que me des una definición de Epicteto o de la madre que lo trajo y tal. O sea, de lo que se podría, digamos, considerar hoy en día y qué nos puede aportar, que yo también estoy bastante metido. Bueno, Epicteto o Epicteto. Bueno, ya El- está. ya lo cogí ahí. No, para mí el estoicismo me ha servido mucho para ser responsable con lo que yo hago y mis actos, ¿no? Al final escoge lo que puedas controlar y lo que no puedas controlar, que no te preocupe tanto, ¿no? En aquella época yo descubrí el estoicismo gracias a Pedro Vivar, a Diario Estoico, ¿no? Que tuve Ujú. también la fortuna de colaborar, que me llevo grandes amigos como David o Sergio. Y, y bueno, ahí conocí muchísimo más del estoicismo, me compré las meditaciones de Marco Aurelio, que lo recomiendo muchísimo, y empiezas a entender cómo personas que llevan muchísimos años, que tienen, bueno, años, cientos, se planteaban o tenían problemas muy parecidos, entre comillas, a los que tenemos ahora y les dabas respuesta, ¿no? Esto también me lo encontré con el budismo y me gustó la parte práctica y mental que tiene el estoicismo. Era muy aplicable y es muy aplicable. Sí, además, siempre eso creo que lo hablamos un día, que es como que parece que la parte así de las personas que practican ejercicio, así como en serio, a nivel, no tanto a nivel de gimnasio, o quizás también, ¿no? Pero que son personas que conectan con el tema del estoicismo. No sé si, bueno, solo hay que ver a Pedro, Pedro que está amazadísimo y que lo conecta ambas cosas, no solo él, sino mucha gente a su alrededor, y tú entre ellos. Sí, yo tengo la teoría, a ver, sin duda, yo creo que un gran porcentaje, esto es todo totalmente subjetivo, ¿no? Pero un gran porcentaje de la gente que se preocupa por su salud, ¿no? Y por el ejercicio suele también preocuparse por cómo se encuentran y por obtener herramientas, ¿no? Para estar mejor en la vida en general. Pero creo que esa asociación con el estoicismo y el ejercicio, yo creo que tiene más que ver por el ámbito en el que nos rodeamos. Al final te vas juntando con personas que hablan de estoicismo, coinciden que sí, que hacen también ejercicio y esas personas a su vez hablan con personas que también tienen estoicismo en común con el ejercicio, ¿no? Y entonces como que te vas metiendo como en un círculo en el que, poniendo un ejemplo, extrapolándolo a WordPress, yo a veces he tenido la sensación de que todo el mundo hace WordPress, ¿sabes? Y que nadie hace otra cosa que no sea WordPress. Pero porque estás metido en la burbuja Claro, de claro, claro. WordPress, ¿sabes? Pero hay 10.000 herramientas más y 10.000 personas más que hacen otras cosas. Pero por eso también te decía que era como en un núcleo muy concreto, porque pienso en Fitness Revolucionario, por ejemplo, que también es Sí, súper estoico, si no fue el primero, seguramente fue de los primeros que hablaron del tema, y todos son, pues eso, ¿no? Más rollo calisténico, de hacer ejercicio con tu peso, de no depender tanto de, pues, de una máquina de gimnasio, lo que tú a veces has hablado del tema de la incomodidad, de estar a gusto en la incomodidad, ¿no? Aquello de dormir en el suelo, etcétera, una serie de cosas así, o lo típico, ¿no? De meterte en el agua fría y, no sé, es interesante, la verdad. Yo no soy, a ver, yo estoy metido en el sentido de que, pues sigo en Instagram y esto y me leo las cosas y tal, pero quizás no aplico todo, ¿sabes? Pero la verdad es que me parece muy interesante. claro. Ahí también, pensando en mí, también yo creo que hay un momento en el que del estoicismo coges algunas cosas, pero yo tendía también a llevármelo al extremo, ¿no? Y creo que es muy importante en el estoicismo el ser consciente de la fortuna y lo afortunados que somos por el simple hecho de que le demos al grifo y salga agua, Ujú. pero también es de necios no aprovechar pues que sale agua caliente. La cosa es que cuando salga agua fría porque no tengas bombona, pues digas, hostia, pues
que no pasa nada, que puedo estar un día duchándome con agua fría. Eso no implica que me duche todos los días con agua fría, pudiendo ducharme con agua caliente. Yo soy de esa rama, entonces. No, pero yo también en aquella época, yo he llegado en mi movida, yo he llegado a dormir en el suelo sin colchón, porque pensaba que estaba entrando la incomodidad, ¿sabes? Y ahora lo pienso y digo, hostia, pues a lo mejor se me había caído algún tornillo por el suelo. Bueno, es experimentar, está bien, a ver, mejor Sí, eso que sí, las drogas, digo yo, ¿no? claro, sí. Sí. Qué bueno. Oye, para Sí, acabar sí. la entrevista, dinos por favor es que siempre digo dónde te pueden contratar. En tu caso, bueno, al ser la agencia también, entiendo que te interesa. ¿Qué es lo que ofrecéis? Recuérdanos otra vez cómo encontrarte a día de hoy para poder trabajar contigo y qué es lo que Bueno, ofreces exactamente. yo ahora mismo trabajo exclusivamente con Mac Studio. Bueno, trabajamos juntos, somos una agencia todos. Y entonces nosotros ofrecemos toda la parte de estrategia digital, diseño de producto, experiencia de usuario, también hacemos branding y desarrollo web. Genial. ¿La página cómo era? ¿La La URL? página es muacstudio.design. Con K, Muac Muac. Studio, Esto lo digo por si hay alguien que no mira, eso ¿sabes? es. Muac de besito. Muacstudio.design. Y nada, Dani, decirte que, bueno, agradecerte tu tiempo, tío. Me ha alegrado mucho reencontrarnos. Ahora hacía tiempo, de hecho, no tenías el pelo tan largo ni de coña la última vez que te vi. No, es otro de estos experimentos. Al final es probar. Y lo dicho, que muchas gracias, Dani, y que estamos en contacto, tío. Fuerte Nada, abrazo. muchas gracias a ti, David. Yo me he sentido como en casa. De hecho, no he sido consciente en ningún momento de que esto lo van a ver luego millones de personas, ¿eh? Yo he estado aquí Exacto. hablando contigo y súper bien, así que te agradezco que lo hayas hecho tan fácil. Te agradezco también tu optimismo. Un abrazo. Adiós. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. No olvides suscribirte para no perderte más historias como esta y empieza a aprender en siliconvalley.com.